Quiero invitarles a leer en Mateo capítulo 14, los versículos 22 al 27. A veces las personas que están en obediencia piensan que no le va a sobrevenir cosas, que todo va a estar tranquilo. ¿Ves? Vamos a leer allí y luego vamos a estar haciendo una meditación al respecto. Le dice así la palabra del Señor, con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, maravilloso. Amén. Que dice la palabra del Señor acá: enseguida Jesús hizo a los discípulos entrar en la barca. Es decir, fue un acto inmediato, rápido. Ahora, ¿por qué? El pasaje que antecede a ese habla de la alimentación de los 5.000. 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ya ustedes conocen esa historia, la han leído, a lo mejor muchas veces, o se las han contado. ¿Ves? Y allí dice que el Señor con 5 panes y 2 peces hizo una multiplicación de los alimentos de tal forma que comieron un aproximado de más de 10.000 personas, porque había solo 5.000 hombres. Y ustedes saben que normalmente en una multitud, normalmente las mujeres y los niños superan a los hombres. Ya de mujeres y niños que no fueron contados, solamente fueron contados los hombres, 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Un acto así como ese, imagínense, era algo muy impresionante, tomar 5 panes, alimentar 5.000 personas, y todavía le sobró 12 cestas de pedazos. Imagínense, el Señor mandó a recoger los pedazos, porque había que dar un testimonio fehaciente de que había sido una multiplicación, y por eso 12 cestas de pedazos fueron recogidas. Qué maravilloso es Dios. El Señor multiplica las cosas. En el Antiguo Testamento nosotros vimos que el Señor multiplicó el aceite, que el Señor multiplicó la harina, que el Señor multiplicaba las cosas. Hermanos, y Dios hoy sigue multiplicando. ¿Ves? A Dios le fascina multiplicar, le fascina sumar. Dios multiplica, Dios suma. En la naturaleza nosotros vemos cómo la producción vegetal es por suma y por multiplicación. Usted toma un granito de maíz y lo siembra por allí, y cuando ese maíz germina, nace esa plántula y luego crece, de repente echa 1 o 2 mazorcas, ¿verdad? O jotos, y cuando usted cuenta los granos allí, es posible que de repente haya 1.000 granos, de 1 a 1.000. Y así en la naturaleza usted ve que todo se multiplica, todo se duplica, todo suma. ¿Ves? Usted siembra una planta y esa planta usted la puede multiplicar. Y así son las cosas de Dios, por multiplicación. ¿Ves? Dios nos da a nosotros en abundancia. Entonces, luego que el Señor despide a la multitud, primero Él manda a los discípulos, porque vean ustedes por qué razón el Señor no despidió primero a la multitud, o los discípulos ayudaron al Señor a despedir a la multitud. Los discípulos, ellos conocían al Maestro y sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Y algunos de allí de ellos estaban pensando que el Señor iba a ser el rey en ese momento por todas las acciones que estaba haciendo, y que iba a conducir ejércitos contra los enemigos que los estaban aprisionando en ese tiempo, que eran los romanos. ¿Ves? Si la multitud hubiese
tratado de hacer rey a Jesús en ese momento, los primeros que iban a apoyarle iban a ser los discípulos. Dice la palabra que Judas sustraía de la alforja, de donde tenía la finanza. Y a lo mejor Pedro decía, bueno, si este es el rey, yo voy a ser uno de los ministros. Y así pues, el Señor enseguida envió a sus discípulos en una barca. Y él, después que despide a la multitud, sube a un monte a orar. ¿Qué tanto tiempo pasó el Señor orando? Todo el tiempo que él quiso orar. Hermanos, la oración, nosotros debemos estar comunicados con Dios constantemente. Y no importa el tiempo, usted comienza a orar, no importa el tiempo. ¿Ve? Importas tú y Dios, o Dios y tú. Allí. Usted se mete en la oración y comienza, mire, cuando usted comienza a orar y se comunica con el Señor y se conecta con el Señor, mire, usted no puede parar, usted sigue orando, sigue glorificando al Señor, sigue allí en ese momento maravilloso de nosotros con Dios. Y el Señor estuvo orando allí. Pero vean una cosa, los discípulos, ellos hicieron la voluntad del Maestro. El Maestro los hizo entrar a la barca y los envió. Ahora, mientras el Señor estaba orando, comenzaron a suceder una cantidad de cosas alrededor de los discípulos. El mar comenzó a agitarse. Los vientos comenzaron a soplar de forma contraria. Es decir, que no eran favorables a ellos. No podían avanzar porque el viento los detenía. Las olas eran inmensas y ellos estaban asustados, atemorizados, luchando con todas sus fuerzas para tratar de sobreponerse a aquella tempestad. Y nosotros, hermanos, podemos deducir de este pasaje que los creyentes, los seguidores de Cristo, serán probados. Nosotros, hermanos, hemos pasado por pruebas, todos. Cristiano que no es probado, mire, algo está pasando, pero el cristiano es probado. A veces pasamos por tribulaciones, por momentos difíciles, por situaciones. El Señor no nos deja ser probado más allá de nuestras fuerzas. Él dice en la palabra que el Señor, juntamente con la tentación, viene la salida. El Señor nos da la salida inmediatamente para que nosotros podamos resistir. Amén. Qué maravilloso es Dios. Entonces, una vez que ellos estaban allí luchando, hermanos, ¿ustedes creen que estuvieron luchando por media hora? ¿Por una hora? Hermanos, desde temprano, porque los agarró la noche en ese lugar donde ellos estaban, ¿ves?, siendo alimentados. Y de allí, supóngase, eran las 7 de la noche, 8 de la noche, ellos comenzaron allí en su barca. Y eran las 4 de la mañana y todavía estaban allí luchando. Porque cuando el Señor los alcanzó era la cuarta vigilia de la noche. Si usted conoce las vigilias de la noche, son de 6 a 9, de 10 a 12, de 1 a 3 y de 4 a 6. Esas son las vigilias, 4 vigilias. Y a esa cuarta vigilia el Señor se les apareció para ayudar. Entonces, podemos observar en esta escritura que aquello que puede proporcionarnos una seguridad, algunas veces puede fallar.